buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la sexta sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero convocada para esta fecha. Saludo respetuosamente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, así como al secretario general de Acuerdos y, por supuesto, agradezco a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la presente sesión, solicito, secretario general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con gusto, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existen quórum legal para sesionar válidamente. Por lo tanto, se declara abierta la presente sesión. Secretario general, le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada, magistrados. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 5 proyectos de sentencia convenios, los cuales a continuación preciso. Acuerdo plenario derivado del PES diagonal 052 diagonal 2021. Denunciante o parte actora es dato protegido. El denunciado es Edmundo Delgado Gallardo, Nicolás Villarreal Dircio y o quien resulta responsable. Asunto que fue turnado a la ponencia número 3. El asunto número 2 es un acuerdo plenario derivado del JET diagonal 017 diagonal 2023. Parte actora es Felicita Navarrete Neri. La autoridad responsable es la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido Acción Nacional. Asunto turnado a la ponencia número 5. El asunto número 3, 4, 5, 6 y 7 son sentencias convenio instituto con números 14, 15, 11, 12, 13, todos de este año. Y los comparecientes son Bruno García Memije, David Emanuel López Valenzo, Diana Fajardo Zaragoza, Alejandro Serrano González, Itzel Anaí Valle Rosales y por otro lado, el compareciente es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Asuntos que fueron turnados respectivamente a las ponencias 1, 3, 4 y 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general, magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, ahí interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos de la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, los proyectos de los asuntos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos. Los asuntos primero y segundo listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdos plenarios relativos al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 052 diagonal 2021 y al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 017 diagonal 2023, los cuales fueron turnados, el primero a la ponencia a mi cargo y el segundo a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con las cuentas respectivas. Con gusto, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente número TEE diagonal PES diagonal 052 diagonal 2021 que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al acuerdo plenario por el que se da respuesta a lo solicitado mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2024, suscrito por una persona, respecto a la solicitud de subsistencia de las medidas de protección relacionadas con el empleo de elementos policíacos para la seguridad e integridad personal de la actora y su familia.
Acuerdo que se dicta en cumplimiento de la sentencia del 10 de abril de 2025 emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente número SCM-JDC-24/2025. En el proyecto se propone declarar improcedente la solicitud de subsistencia de medidas de protección y, en consecuencia, su cese por las siguientes consideraciones. Refiere la promovente de manera medular que la violencia política en razón de género que dio origen a las medidas de protección concedidas subsiste en la actualidad en virtud de que sus agresores ejercen un control y poder de facto en la comunidad y en la policía comunitaria del municipio de Xalpatlagua, Guerrero, a quienes utiliza como herramienta para ejercer violencia en el municipio y en contra de ella, desplegando actos de intimidación, amenazas y hostigamiento, lo que ha provocado su aislamiento social y político, un desplazamiento forzado y un impedimento para realizar sus actividades normales en su residencia habitual y en la cabecera municipal, lo que obstaculiza el ejercicio de sus derechos políticos de participar en las actividades sociales y políticas de su comunidad. En el proyecto se razona que para la continuidad de las medidas de protección es indispensable demostrar, aún de manera indiciaria, que subsisten las circunstancias de riesgo o peligro que les dieron origen, así también la actualización de evidencias o pruebas que demuestren que la amenaza, peligro o riesgo sigue activo. Así, en el presente caso, las circunstancias de riesgo tienen su origen en la declaración de la existencia de una conducta generadora de violencia política en razón de género en contra de la promovente, mediante sentencia firma de fecha 22 de julio de 2022. No obstante, se encuentra evidenciado en autos que, hasta la fecha, los factores de riesgo que motivaron la determinación de decretar medidas de protección ya no se actualizan. Por ende, se considera que bajo las máximas de la lógica, la razón y la experiencia, y las evidencias precitadas, los informes de autoridad que obran instrumentados, robustecidos con el dictamen de análisis de riesgo emitido por el Grupo Multidisciplinario de la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, no se actualiza un riesgo inminente y un peligro expuesto en la integridad, la vida y la libertad de la promovente, así como sus derechos político-electorales, al no estar evidenciados los hechos y conductas percibidas por la promovente como violentadoras, amenazantes u hostigadoras. Aunado a ello, en el expediente se advierte que se encuentra evidenciado que la promovente ya no presenta daño emocional de acuerdo con la conclusión contenida en la evaluación psicológica practicada por la profesional adscrita a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero, de fecha 24 de septiembre de 2025. Derivado de lo expuesto y ante la evidente inexistencia de un peligro o riesgo inminente a la integridad, la vida o la libertad de la promovente, así como sus derechos político-electorales, es que se propone que este órgano jurisdiccional determine declarar improcedente la continuidad de la medida de protección concedida originalmente a la promovente, por las consideraciones lógico-jurídicas establecidas en el acuerdo de la resolución que se propone. Ello porque los motivos de reproche que dieron origen a la concesión de la medida de protección han dejado de subsistir y hasta la fecha no ha existido incidente o situación de riesgo que haya puesto en peligro la vida, integridad, libertad o la seguridad personal de la citada beneficiaria y su familia, así como sus derechos político-electorales. Por otra parte, en razón de que la denunciante percibe seguridad emocional sobre su entorno, sintiéndose protegida y confiada en que no se verá víctima de peligro por la proximidad o acompañamiento de seguridad pública, con el fin de contribuir al periodo de adaptación y reintegración emocional y vida funcional referidas en la valoración psicológica que le fue practicada a la promovente, en el proyecto se propone que, si bien procede ordenar el cese de la medida de protección, esta debe ser de manera gradual y dirigida a los fines para los cuales fue otorgada. Por tanto, excepcionalmente se ordena el acompañamiento y resguardo temporal y gradual a la promovente en los términos especificados en el acuerdo de la cuenta. El proyecto concluye con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es improcedente la continuación de la medida de protección solicitada en términos de lo considerando
en el presente acuerdo plenario. Segundo, se ordena el cese de las medidas de protección en los términos previstos en el presente acuerdo plenario. Tercero, se requiere a las autoridades titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, encargada de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero y secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para que continúen brindando la medida de protección para garantizar la vida e integridad personal de la denunciante en los términos ordenados en el presente acuerdo plenario. Cuarto, infórmese del presente acuerdo plenario a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento al ordenado en su sentencia de fecha 10 de abril de 2025, dictada en el expediente SCM-JDC-24-2025. Quinto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional que el presente acuerdo plenario en su versión pública debe ser testada en la parte concerniente a los datos personales y confidenciales de seguridad de la denunciante. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE-GED-017-2023, promovido por la ciudadana Felicita Navarrete Neri en contra de la resolución emitida en el recurso de reclamación CJ-REC-011-2022 relacionado con el dictamen CVP /03/2022 del índice de la extinta Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres militantes del PAN. En el proyecto se propone declarar la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia dictada en el juicio electoral ciudadano por lo siguiente. 1. En la ejecutoria se ordenó a la responsable analizar las pruebas en su conjunto y emitir la sentencia que en derecho corresponda con perspectiva de género, de manera exhaustiva, fundada y motivada respecto del planteamiento de BPG de la actora. 2. Ante el incumplimiento de la responsable se le efectuaron diversos requerimientos. Sin embargo, quedó demostrado en autos que la responsable se extinguió por reforma a los estatutos del PAN. 3. Por lo anterior, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN asumió el conocimiento del asunto intrapartidario, regularizó el procedimiento e integró el expediente de procedimiento en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género CJ-PPG-014-2025. 4. Dicha Comisión de Justicia previno a la actora para que se presentara y ratificara una narración clara de los hechos denunciados, expresando con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que incurrieron. Además, la apercibió que, de no cumplir la prevención, se desecharía de plano la denuncia interpartidaria. 5. Ante el no desahogo de dicha prevención, la Comisión de Justicia proveyó tener por precluido el derecho de la actora respecto a la precisión de agravios o narración clara de los hechos y su ratificación respectiva. 6. El 27 de enero de este año, la Comisión de Justicia emitió resolución en el expediente anotado en la que desechó el asunto. No obstante que notificó la resolución de desechamiento a la actora, la ponencia instructora dio vista con la misma a la disconforme sin que haya efectuado pronunciamiento al respecto. 7. La resolución intrapartidaria de desechamiento quedó firme al no ser recurrida. 8. Por lo anterior, en el caso opera un cambio de situación jurídica a partir de la regularización del procedimiento y la determinación firme de desechamiento de la Comisión de Justicia del PAN, pues se configuró un acto autónomo o diverso al cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional, el cual fue fundamentada el estado actual de la situación jurídica en el asunto. 9. Aunque la sentencia dictada en el juicio electoral ciudadano no fue cumplida, lo cierto es que de las constancias de auto se advierte que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de su emisión, lo cual trae como consecuencia imposibilidad jurídica para cumplirla. En consecuencia, se propone declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia dictada en el juicio electoral ciudadano TEE-GED-017-2023. Son las cuentas de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor.
Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los últimos asuntos, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo listados para analizar y resolver en la presente sesión, se tratan de los proyectos de sentencias relativos a las sentencias convenio e instituto, identificadas con las claves 014, 015, 011, 012 y 013, todas diagonal 2026, los cuales fueron turnadas a las ponencias a cargo de los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar, de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y de la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos de sentencias, convenio, instituto números 14, 15, 11, 12 y 13 de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral Local y 5 ex trabajadores y ex trabajadoras, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, el primero de ellos fungió como enlace especializado, el segundo como profesional técnico, la tercera como jefa de unidad de prerrogativas y partidos políticos, el cuarto como coordinador del secretariado y la última como profesional técnica, adscritos y adscritas al Consejo General, Junta Estatal, Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Informática, Seguridad Digital y Desarrollo Tecnológico del referido Instituto Electoral, respectivamente. Así, se tiene que el 30 de enero, 5, 3, 12 y 13 de febrero del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esa autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 3, 17, 25 y 26 de febrero y el 2 de marzo respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, ese Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y los archivos de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general, magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Con los proyectos. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de sentencia fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:29, se declara concluida la presente sesión de resolución. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes.